el mercado me engañó, yo acá debía ganar. No, hay que ser un poco más inteligentes, más maduros. El resultado es súper positivo. Simplemente entendemos de manera ideal el contexto del precio y más aún basándonos tal vez en un intercambio. Voy a tomar por acá un pequeño punto de entrada. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos excelentemente y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno chicos, días atrás algunos de ustedes estaban preguntándome por acá en la academia un tema específico que necesitan reforzar, que yo creo que es demasiado importante al momento en que vamos a tomar operación, y es precisamente el entender cómo podemos operar dependiendo de cómo llega el precio a nuestra zona. Si es una buena oportunidad, si no lo es, si preferiblemente la dejamos pasar o si esperamos y nos adaptamos a un nuevo contexto. Entonces básicamente eso es lo que queremos reforzar el día de hoy. Quiero compartir con ustedes ciertos tips que deben ustedes aprender a tener en cuenta al momento de buscar operación. Bueno, es un tema que estoy seguro que cuando ustedes dominen, cuando ustedes entiendan al 100%, van a empezar a notar un cambio demasiado fuerte al momento de tomar sus operaciones y precisamente se va a ver reflejado directamente en sus resultados. Bueno chicos, no siendo más, empecemos. Para esto, quiero enseñarles a ustedes cuál podría ser la posible reacción del precio que podrían esperar dependiendo de cómo está llegando el precio a su zona. Para esto, vamos a tomar de nuevo por acá un ejemplo ilustrativo y de nuevo, más adelante vamos a pasar al gráfico para poder ver qué es lo que ha pasado con respecto a lo que hemos aprendido el día de hoy. Si es que hay un cambio en el chip, en la forma de analizar el mercado, que estoy seguro que va a traer muy buenos resultados. Pero bueno, entonces, vamos a visualizar acá en la parte superior lo que sería prácticamente una zona objetivo, ¿vale? Recuerden que las zonas, para identificarlas como zonas, debemos haber tenido por lo menos dos testeos en un mercado de rango de consolidación y un testeo para lo que sería movimiento tendencial, es decir, lo que podríamos esperar como un throwback. Teniendo esto en cuenta, entonces, por acá en la parte superior he dibujado lo que sería nuestra zona objetivo en la parte superior y por acá en la parte inferior tendríamos nuestra zona objetivo. Entonces, vamos a imaginar entonces que el precio va a llegar a nuestra zona de diversas situaciones. Por ejemplo, imaginemos entonces que el precio desde la parte superior a la parte inferior se está desplazando de esta forma. Acá encontrábamos tal vez decisión bajista, una vela mecha de rechazo, seguía el precio continuando a favor de esta dirección, veíamos tal vez un pequeño rechazo en esta zona de esta forma, una pequeña mecha, pero el precio de igual forma continúa con fuerza y hace una vela que rellena este espacio llegando ya a nuestra zona objetivo. En este caso, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos compartido anteriormente con ustedes, debemos entender que esto simplemente es un esticamiento del precio. Acá el precio lo que nos quiere decir es que ha tenido demasiada fuerza por rellenar un espacio en concreto y podríamos esperar una posible vela de rechazo. Recuerden que acá hay demasiada confusión cuando el mercado nos muestra esto. Algunos lo entenderán como fuerza, otros lo entienden simplemente como lo que es una vela Marbosu que nos está demostrando agotamiento en una zona, por lo cual podríamos esperar un pequeño retroceso. Sin embargo, este retroceso se podría ver reflejado de esta forma, una velita muy pequeña, dejando tal vez mecha por la indecisión. Entonces, en este contexto, lo ideal es que busquemos las mejores oportunidades apoyándonos en nuestra zona. Es decir, que si acá tenemos nuestra zona de reacción que estaba marcada por un mínimo y un máximo de reacción teniendo en cuenta los antiguos testeos del precio, entonces en este caso lo que vamos a hacer es apoyarnos idealmente en el máximo de reacción que estaría por acá. Contexto en el cual, aunque tengamos una pequeña vela doji de indecisión, de igual forma tendríamos un muy buen resultado. Ahora, viendo esto que tenemos acá en pantalla, identificamos entonces que el precio, si bien tuvo un agotamiento, podríamos tomar operación para la siguiente vela, ya que vemos que tuvo rechazo. Acá tenemos una vela de indecisión que me dejó entonces un retroceso del mercado. ¿Me está queriendo decir entonces que el mercado posiblemente va a cambiar de dirección? Bueno, puede ser o puede que no. Sencillamente las probabilidades todavía están, por decirlo así, un 50-50. ¿Por qué? Porque es que si nos fijamos, esta velita que vemos por acá, la vela anterior, no nos muestra realmente decisión. Esta velita de acá nos está mostrando simplemente precisamente una indecisión del precio. Si ustedes se fijan en la composición de esta vela, recuerden cuando les hablaba en el video de la fuerza de las velas, esto que vemos por acá es una vela doji, lo cual no representa indecisión del mercado. Entonces no podríamos esperar que el precio de inmediato cambie de dirección y tome rumbo hacia la siguiente dirección proyectada, que sería tal vez esta que estaba por acá. Lo mejor que podríamos hacer en este contexto es evidentemente esperar. ¿Esperar qué? Esperar si el mercado realmente nos muestra decisión de compra, de venta, si realmente va a tener una reversión, un cambio de dirección, un intercambio entre las microfases de los mercados. Ya les hablaré más adelante de esto, eso lo explico mucho más a detalle en lo que es el curso avanzado. Si deseas aprender a fondo
los conocimientos de las bases de análisis técnico de lo que es acción de precio para poder conectar un poco mejor con el gráfico, te invito a que nos acompañes de nuevo por aquí en el entrenamiento, donde te estaré enseñando absolutamente todo lo que debes saber para entender y conectar mucho mejor con lo que es el movimiento natural del precio. Pero idealmente acá lo mejor que podemos hacer, o lo más prudente, es esperar una vela que nos demuestre si hay realmente un cambio de dirección o si el precio definitivamente quiere continuar a favor de la dirección que venía anteriormente, es decir, una dirección bajista. Esta micro bajista, acá probablemente podríamos buscar un intercambio de fases. Esta vela doji que tenemos por acá, en una temporalidad más baja, podría ser simplemente una fase de acumulación en el que el precio está cambiando. Esperaríamos la ruptura de esa fase de acumulación en unas velas más pequeñas y el precio probablemente va a cambiar de dirección y cambiar a una fase bajista. Todo esto, como les digo, lo explico mucho más a fondo para que ustedes entiendan el por qué el precio reacciona a ciertas zonas y cómo podríamos aprovechar esto, cuáles son los puntos específicos para tomar operación, utilizando por ejemplo convergencias de temporalidades, que es algo que también les enseño por allí en nuestro entrenamiento, ¿vale? Entonces, acá puede pasar lo siguiente. Primer contexto, que el precio haga esto, muestre este rechazo y me deje una mecha, la resalto grande para que sea notoria, me deja una mecha de rechazo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Muy sencillo, que el precio por un tiempo durante la creación, la formación de esa vela, intenta romper a la baja, pero realmente en este caso ha sido dominado ese movimiento por los compradores, ¿ok? Identificamos esta zona inferior, como una zona de demandantes donde entran con fuerza los compradores, y acá simplemente me está demostrando que esto sigue activo, es decir, que todavía tenemos intención de compra en ese punto, por lo cual el precio ha dado vuelta y ha cambiado su intención de una intención bajista a una intención alcista, y probablemente podríamos tener una proyección a una zona objetivo por acá de nuevo en la parte superior, por lo cual entonces ya vamos entendiendo un poco mejor el por qué suceden las cosas y el por qué el precio está cambiando. Ok, una vela que en este momento identificamos como agotamiento. Perfecto, podríamos esperar por lo menos una pequeña vela de retroceso, que estaba esta que veíamos por acá. Si el contexto en el que aparece es este, pues de inmediato simplemente no podemos hacer nada. Vamos a esperar una decisión del precio que nos muestre la intención real de su formación y de su dirección, ¿vale? Este contexto me mostraría ya todas las velas juntas, simplemente un patrón de estrella se podría entender, aunque no es uno de los patrones, o por lo menos en este tipo de patrón de estrella no es el más fuerte que podemos aprovechar para tomar operación. Si deseas saber un poco más de cuáles son los patrones de estrella que me confirman con mayor fuerza y certeza el punto de entrada, la intención del precio, la intención del mercado, entonces por favor déjamelo por allí abajo en los comentarios y será tema para un próximo video. Y bueno, a propósito, aprovecho para invitarte, si todavía no te has suscrito a este canal y sientes que el contenido que comparto te sirve, te es de ayuda y te puede ayudar en este proceso de formación que estás tal vez iniciando, en el mundo del trading, un mundo en el que muy seguramente mis consejos, mi experiencia y todo lo que yo he podido aprender y recopilar durante el tiempo de experiencia que he tenido operando y analizando los mercados financieros, más aún como nicho objetivo lo que es el scalping, ¿ok? Lo que es el mercado de opciones binarias. Entonces te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y probablemente consejos o tips que te van a ayudar muchísimo en tu proceso de formación. Entonces, si vemos esto, ¿podemos o no podemos tomar operación? ¿O qué nos quiere decir el precio? Bueno, realmente en este caso sí podríamos tomar operación, pero sí o sí basándonos en los niveles internos de las velas, basándonos tal vez en un apoyo en nuestra zona de reacción, ya que esta formación de velas, aunque sí nos demuestra fuerza, intención en el intercambio de fases, esta acumulación que veamos por acá tal vez en una temporalidad más baja representada por esta vela doji, acaba de ser rota por lo que es una vela de decisión, una vela martillo alcista. Es una muy buena oportunidad para entrar en compra, más sin embargo tenemos todavía un bloqueo que no ha podido ser superado y está entre los niveles internos de esta velita que veamos por acá. De nuevo, todo esto lo explico mucho más a fondo en el entrenamiento, pero idealmente vamos a buscar entonces un muy buen punto de entrada. Esperaríamos un retroceso tal vez por acá a nuestra zona inferior, ¿no? Que sería un apoyo en nuestra zona previamente respetada por el precio, que es esta por acá, por lo cual en la apertura de la vela esperaríamos un pequeño retroceso tal vez a un nivel interno, tal vez alrededor del 50%, o bien en lo que sería el mínimo de reacción para dar continuidad a ese movimiento que generalmente va a buscar rellenar este espacio que está por acá. Esto sería basándonos en un concepto de imbalance, que de nuevo todo lo explico mucho mejor a fondo por allí en el entrenamiento. ¿Por qué? Esto funciona muy diferente para otro tipo de mercados. Un imbalance se puede entender y aprovechar de una manera diferente en lo que es un mercado de Forex, un mercado en que analizamos y operamos en una temporalidad un poco más alta, en donde podemos soportar lo que son los pequeños retrocesos del precio para, bueno, esperar la reacción del precio precisamente y que se vaya a favor de una zona proyectada. Ya que en el mercado de opciones binarias nosotros
no podemos tal vez darnos el lujo de entrar en cualquier punto. A diferencia, por ejemplo, en otros mercados, como por ejemplo un mercado de Forex, en donde tenemos tal vez la posibilidad de esperar un pequeño retroceso y dar continuidad a un movimiento, soportando tal vez, acomodando tal vez lo que sería un stop loss y un take profit, una relación de riesgo-beneficio un poco más amplia. En este caso, nosotros no podemos hacer eso, tenemos que ser mucho más precisos. Para esto vamos a aprender a identificar muy bien el trasfondo de por qué es que el precio hace cierta reacción, por qué se va a mover hasta cierto punto, cuando llegue allí, qué es lo que puede hacer. Entonces quiero que entiendan todo eso para que empecemos a sacar mucho provecho de ese mercado que realmente es tan bueno, tan bonito y tan provechoso. Entonces, en este caso veríamos tal vez algo como esto. Esta velita que estaba por acá quedaría de esta forma, dejándonos un muy buen resultado. De lo que acabamos de ver y entender, habríamos tenido una operación en lo que sería esta velita que está por acá, y otra operación en lo que sería esta velita que está por acá. Esta vela que vemos por acá simplemente sería la vela de confirmación que nos está mostrando ya la intención del precio. Acá rompe una acumulación y el mercado generalmente va a dar continuidad a ese movimiento. Entendiendo un poco mejor los conceptos de imbalances enfocados en opciones binarias, ustedes van a aprender cuáles son los mejores puntos de entrada para posiblemente hacer una correcta división de tasas, no lo que ustedes tal vez conocen, división de tasas. No es realmente división de tasas, lo que están haciendo son reentradas por cobertura y realmente lo que van a hacer es perjudicar demasiado su cuenta, y así como puede que su cuenta suba relativamente bien en un día con unos muy buenos porcentajes de ganancia, de igual forma también la pueden quemar en un solo día por no aplicar las estrategias y las técnicas de la manera correcta. Entonces, de nuevo, gestiones de riesgo, todo esto también lo aprenderás muy a profundidad, todo como lo debes hacer en nuestra academia. Entonces, de nuevo, te invito a que nos acompañes. Ahora, ¿por qué podíamos entrar en esta velita que estaba por acá después de que termina esta vela para entrar en esta? Sencillamente nos fijamos entonces en la composición del precio. Esta vela más esta vela me estaban demostrando que podíamos esperar un posible rechazo. Esta velita, cuando tenemos entonces una mecha en la parte inferior, me está demostrando un rechazo a favor de la dirección opuesta. Es decir, si la mecha está en la parte inferior, tenemos un rechazo alcista. Si la mecha está en la parte superior, tendríamos un rechazo bajista, ¿vale? Para que lo tengan muy presente al momento de estar operando. Es un tip muy sencillo, pero que les va a ayudar a filtrar demasiado las operaciones para, de nuevo, buscar lo que serían las mejores oportunidades. Vamos a probar entonces un nuevo contexto y qué sería lo que pasa. Imaginémonos entonces que en este caso el precio va subiendo de esta forma. Me deja mecha de rechazo, de nuevo por acá de esta forma, dejándome esta mechita de rechazo. Tal vez por acá en la parte superior tendríamos otra mecha de esta forma. Y de nuevo aparece otra vela que termina de esta forma. Generalmente, por lo que ustedes conocen como PCR, acá buscarían entonces que el precio acaba de rellenar mi zona. Ok, perfecto, entonces vamos a buscar una reversión, pasando por alto la composición del precio. Ustedes esperarían que el precio tal vez haga esto, que retroceda, pero lamentablemente acaban de pasar algo por alto y es la composición general del precio. Fíjense en esto, esta mechita que teníamos por acá, esta que teníamos por acá, esta bien nos muestra un rechazo, pero esta nos consigue confirmando presión y fuerza alcista. La composición general del precio en este momento es una composición alcista, lo cual me muestra demasiada fuerza, y probablemente el precio en esta velita que vemos por acá iba a continuar a favor de una dirección alcista. Entonces no hubiéramos podido esperar un pequeño rechazo. Por ende, esta velita roja que estaba por acá no se hubiera formado de tal forma, sino que probablemente el precio nos engañó cerrando justo en la zona y ustedes se quedan esperando de que el precio va a hacer un rechazo cuando realmente no lo hace. Probablemente el precio intenta caer un poco, ustedes están contentos de que ganaron la operación, pero después el precio se va en contra y sube, dejándonos entonces este resultado. Entonces aquí es cuando ustedes dicen, no, el mercado está en contra mío, el broker me está estafando, esa operación debió caer. No, pasa que estamos analizando mal, no tenemos en cuenta muchos factores, muchos contextos que realmente están afectando a nuestra operación de manera negativa. Entonces, lo ideal, lo que yo recomiendo en este caso es que todos ustedes se fijen siempre en la composición de cómo llega el precio a su zona, y más aún en un mercado de opciones binarias en donde las reacciones son tan rápidas. Tenemos un tiempo de expiración limitado, es decir que nuestra operativa está limitada a cierto tiempo y nosotros no tenemos cómo gestionarla más allá de eso. Tenemos un tiempo de compra y un tiempo de desarrollo de la operación de decisión de compra, en donde ya no podemos hacer absolutamente nada y simplemente tenemos que esperar el desarrollo de dicha operación. Entonces, lo ideal es que siempre nos apoyemos en zonas de reacción a favor de nuestro análisis y que el precio en general, en un contexto general, nos esté mostrando apoyo de nuevo a nuestro análisis, ¿vale?
Ahora, este sería entonces un contexto ideal para buscar una reversión y este que veíamos por acá sería un contexto en el que no podríamos buscar una reversión. Podría ser tal vez que encontremos entonces una confirmación de reversión así que esta velita que veíamos por acá me está mostrando primero agotamiento, segundo rechazo y fuerza de intención de compradores. ¿Vale? Entonces acá me está reconfirmando que bien podríamos haber entrado para la siguiente vela. Ahora, bueno, esto es un contexto ideal de cómo operar reversiones o dónde no operar reversiones. Vamos a mirar de nuevo en el gráfico, vamos a buscar estos ejemplos prácticos que les acabo de mencionar para ver si se cumplen, no se cumplen, qué habría pasado y si tiene sentido esto que les estoy compartiendo, ¿vale? Entonces, en este momento estamos por acá en el gráfico, tenemos un activo por acá en pantalla, vamos a analizar rápidamente qué es lo que ha hecho el precio. Si se fijan, acá tenemos un punto de intercambio de polaridad que ha funcionado muy bien. Acá tenemos un punto y acá tenemos otro punto. Voy a marcarlo rápidamente para que ustedes también lo puedan ver. Máximo de reacción por cuerpo, mínimo de reacción por lo que sería el cuerpo en un intercambio de polaridad. Extendemos nuestra zona. Ahora, fíjense qué es lo que pasa. El precio me mostraba composición alcista, de nuevo composición alcista. Para la siguiente vela podríamos entrar a favor de y hubiéramos tenido de nuevo un muy buen resultado. Ahora, recuerden cuando les decía a ustedes los niveles internos, imbalances, por lo menos con una división de tasas. Fíjense en lo que les hablaba anteriormente también de los puntos ideales de entrada en operativa. Creo que al inicio del video les estaba hablando a ustedes sobre los puntos ideales en los que debían entrar apoyándose en las zonas. Fíjense acá. Si bien en la siguiente ustedes querían entrar, dar continuidad a un movimiento, pasaban por alto tal vez otras cosas que no deben pasar por alto. Cuando empezamos a desarrollar de pronto una visión más rápida, clara de lo que es análisis técnico, ustedes van a entender las posibles reacciones del precio. Por ejemplo, acá el precio es bloqueado y por eso no puede continuar con su intención alcista. Aparte de muchas cosas que pasan por alto. Por ejemplo, esta velita que estaba por acá me muestra fuerza y decisión bajista. Después de un intento de acumulación, de subir el precio, una intención alcista, el precio me demuestra que no pueden dominar los compradores y en este caso dominan los vendedores. Aparte de esto, fíjense en este intercambio de polaridad. Miren este nivel que teníamos por acá. Miren la zona de acumulación que veíamos por mechas. Miren de nuevo este testeo que mostraba por acá el precio. Extendemos esto. ¿Ok? Miren esto, son los niveles. Ahora, si llegamos de nuevo por acá, bien, esta velita verde que operábamos por acá tenía muy buen resultado, ¿verdad? Hubiéramos tenido una muy buena operación al operar en esta vela verde, pero no podemos continuar a favor de una dirección alcista porque acá el precio no nos está confirmando un intercambio de fases. Fíjense en esto, el precio queda bloqueado, ¿vale? Es un nivel que sí estaba funcionando muy bien anteriormente, que es roto, probablemente podríamos tener un pullback. De hecho, basándonos en acción de precio, lo más lógico habría sido que en este punto hubiéramos tomado una operación a la baja. Entonces, aquí es donde ustedes empiezan a decir, pero ¿por qué? O sea, cuando ustedes ven operando y dicen, pero entra totalmente en contra de lo que yo operaría, ¿por qué? Entonces, bueno, acá es donde ustedes se dan cuenta que hay que tener demasiadas cosas en mente, analizar demasiadas cosas, demasiados contextos que nos muestra el precio para poder realmente tomar operación y tener un buen resultado. Esto es lo que precisamente nos permitiría tener más operaciones positivas que negativas. En este caso, por ejemplo, miren el desarrollo de la acción del precio en este momento. Fíjense este agotamiento en una zona de intercambio de polaridad. Acá podríamos tomar una operación en reversión. Vamos a hacerlo simplemente de manera práctica, un ejemplo práctico en este caso. ¿Por qué lo hacemos? Simplemente veíamos lo que es un intercambio de polaridad, una zona que ya les había explicado a ustedes anteriormente cómo funciona. Miren este testeo, de nuevo por acá y de nuevo por acá. Ese es el segundo testeo en un intercambio de polaridad. Acá teníamos uno, por acá tenemos otro. Fíjense en la composición del precio, acá me estaba mostrando rechazo. Fíjense en esta composición, ustedes lo verían simplemente como fuerza. Yo lo identifico y lo entiendo como un agotamiento en una zona importante. Por eso el precio rechaza y por acá tenemos una operación positiva. Bueno, por acá tomé una operación explicando precisamente lo que estábamos hablando. La acabo de tomar sin darme cuenta que estaba grabando lo que no debía, pero bueno, el resultado es súper positivo. Simplemente entendemos de manera ideal el contexto del precio, que es lo que nos quiere decir el precio en la formación, en su desarrollo, en su creación, y con esto vamos a poder tener de nuevo muy buenos resultados. Vamos a esperar por acá qué más nos muestra este mercado. Tal vez vamos a hacer una o dos operaciones para poder mostrar precisamente a ustedes de lo que estoy hablando. En este caso, fíjense en esto, la composición del precio al momento de que está llegando a mi zona. Fíjense entonces en los niveles y las posibles zonas de reacción del precio.
¿Qué es lo que pasa? El precio hace un esticamiento al llegar a mi zona objetivo que tenía marcada anteriormente, que teníamos ese testeo, de nuevo ese testeo y de nuevo ese testeo. Entonces, al llegar acá a este punto, es una zona fuerte en la que en un intercambio de polaridad entran con fuerza lo que son los vendedores. Por eso teníamos esta reacción y por eso podíamos esperar esta posible reacción del precio. Ahora bien, en este momento encontramos entonces esta intención del precio. Fíjense en esta pequeña fractalidad. Si terminase de esta forma, podríamos tomar operación y más aún basándonos tal vez en un intercambio. Bueno, la volatilidad en este momento y la fuerza de intención de compra me ha dejado en un mal punto de entrada. Podríamos basarnos en lo que sería una adición de tasas en una zona importante. Es decir, si puedo apoyarme en lo que sería mi segunda zona de reacción, podríamos tomar un segundo punto de entrada si es que el precio me diera oportunidad. Si no, sencillamente, bueno, mi análisis me muestra que cada vez que llega a este punto ha reaccionado con fuerza, llega a este punto y ha reaccionado con fuerza. En este caso, mi soporte no es horizontal, es un soporte dinámico, una línea de tendencia que va acompañando el precio. Basado en ese análisis, entiendo que este es un pequeño agotamiento cerrando justo en una zona importante y podríamos esperar una muy buena reacción del precio. En este caso, pues lamentablemente, justo en la apertura de la vela, el precio toma fuerza y toma dirección, dejándome de una vez un mal punto de entrada. Vamos a esperar cómo se desarrolla esta operación, que en este caso acaba de terminar como una pequeña vela doji, una pequeña vela de indecisión. Ahora, el precio acaba de abrir con un pequeño gap, lo cual me está mostrando fuerza e intención de dirección alcista. Voy a tomar por acá un pequeño punto de entrada, esperando una muy buena reacción del precio. De esa forma nos adaptamos al contexto, nos adaptamos al mercado, simplemente no nos vamos a quedar esperando que el mercado me estafó, el mercado me engañó, yo acá debía ganar. No, hay que ser un poco más inteligentes, más maduros y entender que el mercado es el mercado no te va a engañar a ti en una pequeña operación. Sencillamente debes aprender a adaptarte precisamente al contexto general del precio, lo que te está queriendo decir, conectar con ello y bueno, aprovechar las mejores oportunidades. En este caso, precisamente hizo lo que acabo de hablar anteriormente. Rechaza en el inicio de su vela, en el inicio de la formación, a una zona importante, una zona en la que anteriormente se había marcado que era una zona de demandantes, entraba con fuerza y entraba con fuerza. En este caso, lo utilizaríamos como lo que sería una zona X, una zona de convergencia. Por ende, obtenemos en este momento un muy buen resultado. Ahora, el precio está haciendo un vértice de acumulación. Si nos fijamos, acá hay una pequeña triangulación en la que el precio está haciendo mínimos más altos, pero máximos a nivel. En este caso, probablemente se podría aproximar una posible ruptura alcista. Entonces, lo más prudente que podemos hacer es esperar. Aunque acá generalmente una acumulación, una zona de resistencia, esperaríamos que el precio rechace a la baja. Como les digo, el precio está haciendo mínimos más altos y máximos a nivel, estamos en el vértice de una acumulación. Lo ideal acá es esperar un muy buen punto de entrada o simplemente esperar la ruptura para precisamente apoyar el movimiento a favor de la fuerza proyectada. Si la ruptura en este caso sea alcista, como lo acabamos de predecir, pues sencillamente podríamos aprovechar la ruptura apoyándonos de nuevo en una zona de reacción. Bueno, en este momento el precio nos acaba de mostrar algo. Sí, intentó subir, pero si ven el rechazo bajista, nos muestra que el precio está rechazando, rechazando, rechazando. Significa que todavía no tienen suficiente fuerza los compradores para romper en este punto. Sin embargo, esperaba tomar punto de entrada a la baja al momento de inicio de la formación de esta vela, pero el precio inicia y abre con un gap. Este gap que acabamos de ver, entonces nos muestra simplemente intención del precio todavía en subir. Entonces, por esto, lo ideal es simplemente esperar de nuevo una confirmación. Si ustedes ven, al inicio de la vela pasaba justo lo que decía, el precio se va a favor de la dirección y luego ¿qué pasa? Cambia. ¿Por qué? Porque así es el mercado. Desde antes ya me lo estaba explicando, ya me estaba diciendo que probablemente iba a romper al alza. Ahora, a la altura que lleva el precio en este momento, podríamos esperar que reaccione tal vez a este punto y utilizarlo como zona de convergencia. Si el precio se acerca y rechaza a mi zona, tal vez basándose y apoyándose en este punto, podríamos aprovechar la intención general que lleva el precio en ese momento. En este caso sería una intención alcista. De hecho, voy a poner por acá en este momento unas medias móviles que me ayudan a entender y a explicarles un poco mejor a ustedes lo que es la dirección del precio y la intención del precio en este momento. Voy a poner por acá una media móvil de 20 periodos y una media móvil de 50 periodos tipo exponencial, ya que son las que me permiten
gracias a ese punto de inflexión, entender más rápido la intención del precio. Si ustedes se fijan, anteriormente teníamos entonces una intención alcista, luego hay un cruce de medias móviles, intención bajista, y ahora el precio está utilizando esta media móvil, nuestra media móvil de 50 periodos, como un punto de rechazo al que el precio llega y no puede pasar. Por eso encontrábamos esta acumulación acá y el precio no ha logrado romper. Entonces vamos a esperar una confirmación que nos deje el precio para poder tomar operativa en este momento. Por ahora, de esta pequeña sesión improvisada que acabamos de hacer, tenemos una operación positiva, una operación negativa, simplemente por la volatilidad y tal vez un mal punto de entrada, pero el análisis era correcto, y de nuevo otra operación positiva en donde pudimos aprovechar un muy buen punto de entrada. Vamos a esperar, tal vez hacer una operación más para cerrar esta sesión tal vez con un 3-1 y explicar un poco mejor de lo que estoy queriendo hablar y compartir con ustedes. Idealmente el punto de convergencia que yo esperaba era por acá, que se apoyase en mi soporte horizontal unido a la fuerza de lo que sería mi soporte dinámico. En este momento el precio ya me está mostrando fuerza y rechazo bajista, entonces idealmente acá no voy a esperar que toque para irme al alza. ¿Por qué? Porque el precio con esta velita que se acaba de formar me demostró fuerza e intención bajista, entonces no tiene sentido seguir esperando que el precio suba con fuerza de esta zona. Espero una confirmación, si no me la da, pues bueno, no voy a entrar. Bueno, ya está por terminar esta vela y vemos que el análisis del que hablábamos realmente tiene fuerza, tiene validez, nos acaba de mostrar exactamente lo mismo, que está rechazando el precio justo de esta zona. Acá me muestra fuerza y composición a favor de esta misma dirección, probablemente se aproxime el cruce de las medias móviles de nuevo mostrándome fuerza e intención alcista. Vamos a cambiar un poco de temporalidad para entender el contexto que tenemos del precio en una temporalidad un poco más alta, la cual sería básicamente lo mismo. Impulso, retroceso, de nuevo impulso, un throwback en un movimiento tendencial. Podemos esperar que el precio continúe a favor de esa misma dirección. Entonces hubiera sido una muy buena operación apoyar este movimiento al alza. En ese momento vemos que el precio está tomando ya fuerza y dirección. Vamos a acomodar un poco mejor nuestra zona en este momento, actualizar nuestra zona y esperar un retroceso para darle continuidad a favor de este movimiento, esta fuerza que veíamos en este momento en el precio. Bien, tenemos que sí o sí utilizar un muy buen punto de entrada apoyándonos en nuestra zona, porque pasa un poco más de lo mismo que les hablaba y les explicaba anteriormente. Acá, esta zona que tenemos por acá marcada nos actúa como bloqueo potencial en este momento, lo cual significa que el precio probablemente rechace esta zona. Ah, pero entonces si el precio subió, ¿por qué no entraste a la baja? Porque es que la fuerza en este caso es alcista, y si bien rechaza este punto, también puede que muy probablemente lo rompa. Entonces lo más inteligente, lo ideal es esperar un buen punto de entrada y aprovechar y apoyar el movimiento de la fuerza que lleva el precio en este momento, que sería alcista. Bueno, acá hay un pequeño intercambio de polaridad. El precio me está mostrando entonces rechazo al momento de que llega a mi zona, rechazo de mi zona. Acá intercambio de polaridad, me funcionaba como piso, como piso, como techo acá en este momento. Sin embargo, no encuentro las suficientes confirmaciones para entrar a la baja, aparte de que recién en la apertura de esta vela el precio que hace un gap alcista, mostrándome de nuevo fuerza e intención del precio en dar continuidad a ese movimiento y a esa fuerza. Por ende, pues prefiero esperar a que el precio me dé una buena confirmación o simplemente una muy buena entrada, una muy buena oportunidad apoyando la dirección de esta tendencia. Bien, acá confirma un poco más de lo que decía. Si bien teníamos un nivel al que el precio había rechazado, no podía esperar acá un retroceso por más de lo mismo. Es entender el contexto general del precio, ¿vale? Si acá el contexto me estaba mostrando fuerza alcista, pues lo mejor que puedo hacer es apoyar esa fuerza o simplemente no ir en contra de esa fuerza. Entonces, pues bueno, acaba de salir un aviso de que este activo ya está a punto de cerrar. No pasa nada. Esperaba explicarles un poco más de el cómo pudieran tomar operación en estos puntos, pero bueno, es lo que salió sencillamente en esta sesión del día de hoy. Y bueno, chicos, ahora sí, no siendo más, si te gustan este tipo de videos, entonces por favor déjame en los comentarios, comparte si quisieras ver un próximo video con la misma temática, explicándote un tema diferente, en este caso tal vez hablando un poco de lo que serían las reversiones. Más adelante podríamos hacer un video muy similar explicándoles cuáles son los puntos ideales para entrada en operativa a favor de una misma dirección, a favor tal vez de un movimiento alcista. Entonces, si te gusta este tipo de videos, por favor no olvides regalarme un like, suscríbete si es que aún no lo has hecho, y nada, nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.